¿Cómo se sienten ahora antes de esa hermosa oración que Dios ha hecho? Se siente bonito, ¿no? Ok. Hace 8 días, ¿de qué se habló? ¿Ah? Hace 8 días, ¿de qué se habló? De a uno. De un hombre que era rico e importante, ¿cierto? Sí, y que ese hombre iba y hacía una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pregunta? No vino nadie la vez pasada. Yo no vine. Ah, él no vino. Cuéntale, ¿qué pregunta hizo este hombre? ¿Qué debo? ¿Qué se debe hacer para ganar el reino de los cielos? ¿De acuerdo? Y yo había dejado una tarea. Dije que iba a preguntar la tarea. ¿Ese hombre era qué? ¿Fariseo o saduceo? Fariseo. ¿Cómo? Fariseo. ¿Por qué? ¿Usted quiere la definición? Sí. Ok. Los fariseos eran personas que tenían conocimiento de la palabra. Y hay algo que le falta así pequeñito, como el pelo de una rana calva. Que eran de la clase media alta. Clase media alta. No. Bueno, ¿por qué era fariseo? Porque los saduceos no creían en la resurrección. En cambio, los fariseos sí creían que había una vida adelante. ¿Ok? Pero gracias. Eso me da a entender a mí que me pusieron cuidado. Bueno, la predicación de hoy es bien interesante, es bien bonita, y para no hacer más stops, vamos a buscar el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versos 1 al 14. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versos 1 al 14. Yo los espero, búsquenlo con calma porque es bien interesante este texto. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron? Se ponen de pie, por favor, para honrar la palabra de Dios. Segundo capítulo de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versos 1 al 14. Cuando yo esté predicando esta palabra o cuando la esté leyendo, yo quiero que usted utilice todos sus sentidos y se transporte allá. Haga de cuenta que usted está allá. ¿Listo? Eso es una manera muy dinámica de entender la palabra de Dios. Imagínese que usted está allá. O sea, cuando yo nombre el personaje, usted viaje en el tiempo allá, en ese instante. ¿Listo? Entonces, 5 sentidos. Para eso fue la oración del Espíritu Santo, ¿no? Para eso es la oración de la disposición, ¿no? Dispongo mi mente, mi corazón, mis sentidos y mis sentimientos. Entonces, escuchen, Naamán era el jefe del ejército del rey de Aram. Este hombre era muy estimado, gozaba del favor del rey porque Yahvé se había valido de él para conseguir la victoria del ejército de los arameos. Pero este valiente estaba enfermo de lepra. Un día, unos soldados arameos entraron al país de Israel y se llevaron cautiva una muchachita que quedó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. Fue entonces Naamán ante el rey y le dijo: esto dice la muchachita que trajeron de Israel. Le dijo el rey de Aram: anda donde el profeta y además mandaré una carta al rey de Israel. Naamán pues fue tomando 10 barras de oro, 6,000 monedas de plata y 10 vestiduras. Al llegar, entregó al rey de Israel la carta que decía: te presento a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. Al leer
la carta, el rey rasgó sus vestidos para manifestar su indignación. Yo no soy Dios para dar vida o muerte. Y el rey de Aram me manda a este hombre para que lo sane. Reconozcan y vean que busca pretextos de guerra. El hombre de Dios, Eliseo, supo que el rey se había rasgado sus vestidos y le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán pues llegó con su carro y sus caballos y se detuvo ante la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero a decirle: anda al río Jordán y lávate 7 veces y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Naamán se enojó y se retiró. Había pensado: a mi llegada saldrá personalmente a encontrarme, se detendrá y rogará a Yahvé. Con su mano me tocará la parte enferma y quedaré sano. ¿Acaso no son mejores el Habaná, el Farfar, ríos de Damasco y de todos los ríos del país de Israel? ¿No podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la lepra? Sus servidores se acercaron a él cuando se iba y le dijeron: Padre, si el profeta te hubiese mandado hacer una cosa difícil, ¿no la hubieras hecho? Qué fácil es bañarte como el profeta te lo ha ordenado. Naamán aceptó bajar al Jordán y se bañó 7 veces, como lo había dicho Eliseo. Su piel se puso suave como la de un niño y quedó purificado. Palabra de Dios. Puede sentarse. ¿Sí se imaginó todo lo que leyó? ¿Sí? Qué diferente es hacer esto. A diferencia de todos los libros, la gente, hay muchos lectores que toman la Biblia como un libro histórico. Y es verdad, es histórico, pero la diferencia con los otros libros de historia es que absolutamente todo esto es real. En algunos libros de historia, estos libros vienen alterados, vienen maquillados, vienen manipulados, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Verso número 1. Naamán era el jefe de un ejército de Aram, del rey de Aram. Este hombre era muy estimado, gozaba del favor del rey, porque Yahvé se había valido para conseguir una victoria del ejército de los arameos. Pero este valiente tenía que lepra. Bueno, Naamán era ¿qué? Un jefe de ejército, ¿cierto? Quiere decir que era un hombre pobre o rico. No me griten. Era rico, tenía una posición en el gobierno. Entonces este tipo gozaba de buena economía, de buenos privilegios, y los privilegios en ese entonces, ahorita pudiéramos hablar que se pueden tener 3 carros, ¿cierto? En cambio en ese entonces los privilegios eran tener muchos sirvientes. El sirviente que se dedicaba a lavar los pies, el sirviente que se dedicaba a arreglar la cama, el sirviente que se dedicaba a bañarlo a uno, porque el sirviente lo enjabonaba a uno. Bien interesante ese dato. Para todo no habían sirvientes. Para todo habían sirvientes. Entonces, así se distinguía la posición social en ese entonces, para que tengamos una idea de la historia en ese momento. Y aparte de esto, este tipo dice que era muy estimado, o sea, era muy querido por la gente. Nos podemos estar imaginando una persona, una figura pública en ese momento, a quien todos quieren, ay, tan bonito, no sé qué, como cuando uno ve un perrito por allá, ay, venga, perrito, tan bonito, que todo el mundo, ay, tan lindo su perro, no sé qué, esto, así, tal cual. Y hasta los perros aquí se quedan con la plata de los ricos. Ok. Pero hay algo bien interesante en este primer verso, y es que dice
que gozaba del favor del rey o del favoritismo del rey, porque Yahvé se había valido de él para lograr una victoria. Pregunta: ¿quién logró? ¿Naamán o Yahvé? Están muy callados. A mí me va a tocar caminar hasta allá y hacer la pregunta puntual. ¿Sí le gustaría que pase eso? ¿Quién logró la victoria? ¿Naamán o la logró Dios Padre Yahvé? Dios Padre, ¿sí? Porque dice el rey, o sea, gozaba del privilegio del rey, pero no por el ser humano, no por ser Naamán, sino porque Dios se había fijado en él, que es algo muy distinto. Entonces a veces nosotros tenemos ciertas cualidades que otros no. Por ejemplo, entonces puede ser que una persona sepa, no sé, voy a meterme con los cantantes. Aquí mi querida hermana canta muy bonito, entonces ella, wow, yo soy la que mejor canta. Ay, eso es falso. Ese don es de Dios, no es suyo. Eso es lo que le pasa a Naamán, ¿sí? Entonces él es muy apetecido por la gente, pero porque Dios, Yahvé, lo había utilizado para ganar una batalla. Ok, pero ¿qué pasó? Este valiente guerrero, muy estimado, con posición, lujos, sirvientes para todo, le dio lepra. La lepra en ese entonces era como tener sida. O ahora, bueno, no sé con qué compararlo. La cuestión es que imagínese esto, imagínese este tipo lleno de reconocimiento, lleno de estatus social, y le da lepra. Tiene que dejar todas sus comunidades y tenía que ir a encerrarse en el valle de los leprosos y perder todo lo que había construido durante toda su vida. O sea, iba a ser pasar de estar en un estatus aquí, acá abajo. Lo iba a perder todo. Es bien interesante eso. Es bien interesante esto porque en ocasiones estas personas, y eso me pasó a mí en una empresa en la que la trabajé, yo le decía al gerente, que es muy amigo, yo le decía: Dios te dio a ti la oportunidad de ser gerente, de ser dueño de empresa, y no todos los seres humanos nacieron para ser gerentes, otros nacieron para ser trabajadores, pero como a ti Dios te dio la oportunidad de ser gerente, te va a pedir cuentas como gerente. Y a mí en ese momento me pedirá cuentas como empleado. Entonces, ¿quién paga más? ¿O quién entrega cuentas más largas? ¿Un gerente o un empleado? Un gerente. Entonces, este tipo, el duro, el ejército, el comandante del ejército, y cuando hablamos de ejército, estamos hablando de unos 70 hombres, 80 hombres, llenos de orgullo, ¿no? Y de prepotencia, y ¡pum! ¡Lepra! No, pero no me puedo dar lepra a mí, yo soy Naamán, yo soy el que Dios ha dispuesto. Eso era tremendo. Pero hay algo bien interesante, y yo quiero, por eso quería que se concentraran en la lectura, porque es que todo en la Biblia está diseñado con un sentido. Con un sentido. Cada cosa que haga cada personaje tiene un significado. Pregunta: usted que vino la vez pasada, hace 8 días, el hombre rico del cual hablamos hace 8 días, Lucas capítulo 18, ¿tenía nombre? No. ¿Este tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa Naamán? Lo escuché. Naamán significa agradable, amable. Analice esto, analice lo que yo le estoy contando a usted. Entonces, quitemos el nombre de Naamán y pongamos el significado. Entonces, este hombre se llama agradable. ¿Y la lepra es agradable o desagradable? ¡Wow! Entonces a él le estaba ocurriendo lo contrario para lo cual nació. Pregunta: ¿qué significa tu nombre?
Tu nombre tiene un significado. Ahora bien, hoy en día yo le tomo el pelo a las mamás cuando hago retiros allá. Los chicos que traen ahora al mundo se reúnen el papá y la mamá una semana antes, recortan el abecedario, lo tiran para lo alto y lo que agarren con la mano arman el nombre. Sí, porque yo he conocido unos nombres que yo no soy capaz ni de pronunciarlos. ¿Y saben algo? No significa nada. Nada. Entonces el pobre chino le dieron un nombre que... ¿Qué significa? Esa es una tarea que voy a dejar. Yo no sé si vuelvo a predicar acá el siguiente lunes, o no sé si hay otro lunes que me pare aquí. Pero es una tarea. ¿Qué significa tu nombre? El mío significa ¿quién como Dios? Y el segundo nombre mío, que es Darío, significa aquel que mantiene el bien. Y ahí es donde yo encuentro el sentido que por qué Dios me puso con un micrófono. Y lo entendí 29 años después. Bien interesante. Entonces, este tipo Naamán, el agradable, se iba a convertir ¿en qué? En desagradable. Desagradable. Versos 2 y 3. Un día, unos soldados arameos entraron al país de Israel y se llevaron cautiva ¿a quién? A una muchachita que quedó al servicio ¿de quién? De la mujer de Naamán. Y ella le dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanará la lepra. Pregunta: esa muchachita fue cautiva, digámoslo, vamos a tomarlo así, fue prisionera de guerra, porque realmente fue una prisionera de guerra. ¿Y qué la llevaron a hacer? ¿A hacer qué? Una esclava. Es que los sirvientes eran esclavos. Y entonces yo quiero que tú pienses en esto, y de hecho eso no lo escribí, yo duré una semana escribiendo esto con la gracia del Espíritu Santo, pero hoy que lo leí se me vino eso a la mente y tengo que decirlo. Analiza esto: esa mujer cautiva, esclava, ella podía estar allá con su familia feliz, podía estar allá con su familia feliz, pero la capturaron y era una muchachita llena de sueños, con metas como cualquiera de nosotros, y resultó que siendo esclava, fregando platos, ayudando a la mujer del dueño, quizás la ayudaba a bañarse. Y entonces yo quiero que tú pienses un momento en ella. ¿Cómo se sentía ella? ¿Era que estaba feliz? No, yo feliz aquí siendo esclava. Para esto nací, para ser esclava. ¿Tú crees eso? ¿Tú te sentirías así? ¿O no? ¿No, cierto? Pero fíjate ese papel tan grande que juega esa esclava. Le está dando una solución a aquel que la capturó. ¿Por qué? Respondan a la pregunta: ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué? Porque Dios estaba en ella. Y a pesar del abuso que le estaban haciendo como esclava, ella pensaba en el servicio a Dios y le estaba dando la solución a su captor. Y entonces ahí es donde yo entiendo a esas mujeres que las maltratan tanto, entre esas mi abuela, y decía: toca orar por su nono, pobrecito, pobrecito, pobrecita ella. Pero ella entendía lo que entendía esta muchachita, y muchas de sus abuelas entendieron lo que entendía esta muchachita. Entonces, analice esto. Voy a plantearlo de esta manera. Quizás alguien a tu alrededor puede ser la respuesta a tu problema, y ese alguien está viviendo un infierno. Un infierno. Bien interesante. Entonces esta esclava le ofrece una solución
a este tipo agradable, Naamán. ¿Y qué hace este tipo? Pues dice, escucha, porque le comunica a la mujer, ni siquiera tenía, yo creo que ella no tenía acceso a Naamán, solamente tenía acceso a la mujer de Naamán, o sea, eran esclavos personalizados. Eso es bien interesante. Conocer la historia es bien interesante porque también habían ciertas mujeres que solamente eran concubinas, o sea, que el esposo tenía derecho a tomarlas por mujeres porque él lo quería y así se tenía que hacer. Es bien interesante esa cultura, pero no me voy a detener en eso. Y es aquí donde yo digo que lo que yo te digo, o sea, puede haber alguien que te dé una palabra de aliento a ti y ese alguien puede estar en la inmunda. Hace unos 4 diciembres atrás, era 30 de diciembre, y yo salía de mi casa. Yo vivo en un barrio peligroso y había un señor pidiendo limosna. Yo hago lo posible porque cada vez que me piden yo le doy al que me pide, y le voy a decir por qué. Porque si esa persona me pide a mí, es porque esa persona ve en mí la capacidad de que yo tengo para darle. Y si yo tengo y no le doy, yo estoy quitándole, ¿cómo le explico? Esa veracidad a lo que Dios pone en el entender de Él. Por eso yo no niego cuando me piden algo. Entonces yo le doy a él y me dice lo siguiente. Era un señor de avanzada edad, estaba totalmente sucio con un costal, y me dice: al muchacho de la mitad de la cuadra lo van a matar, pobrecito, toca orar por él. Yo me quedé mirando y yo dije: pero si es la primera vez que yo veo a este man, ¿por qué me está diciendo eso? Él se va, yo me voy a hacer lo que iba a hacer, regreso a la casa y yo le digo: ay, mamá, pasó esto y esto. Y dice: ay, sí, al hijo de fulano de tal llegaron unos tipos y lo apuñalearon de acá hasta acá. Él me estaba hablando de él. Entonces, esa persona, por eso te digo, puede ser una persona esclava de la calle, esclava de un vicio. Dios utiliza a esas personas, porque para lo que la sociedad no sirve, para Dios es oro. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto valía una esclava en ese entonces? Nada. Si esa esclava se enfermaba, la vendían como esclava para que otro le sacara el jugo. Y esta esclava que no valía nada tenía ¿qué? La solución. La solución. Entonces, en este hecho podemos también concluir otra cosa. ¿Naamán era creyente o no era creyente? Respondan esa pregunta. No era creyente. No era creyente porque si no, la muchachita no tuvo que haber dicho nada. Es bien interesante eso. Versos 4 y 5. Entonces Naamán se fue ante el rey y le dijo: esto dice la muchachita que me trajeron de Israel. Le dijo al rey de Aram. Le dijo el rey de Aram: anda donde al profeta, y además mandaré una carta al rey de Israel. Naamán se fue tomando 10 barras de oro, 6,000 monedas de plata y 10 vestiduras. Entonces, Naamán, como buen esposo, le hizo caso a la esposa. Y la esposa, movida por el Espíritu Santo a través de esta sierva, le comunicó la solución. ¿Y qué hizo Naamán? Irse a donde el rey de Aram, o sea, el rey de él, quien lo estimaba mucho, porque él estaba dando victorias al pueblo, y le dijo: la muchacha que está allá, que me dieron como esclava, dijo esto, ¿usted qué opina? Y él dice: váyase para el profeta. Pero ¿qué hizo Naamán? ¿Qué hizo Naamán? ¿Cogió qué? 10 barras de oro, 6,000 monedas de plata y 10 vestiduras.
Pregunta: ¿por qué tomó 10 barras de oro y no 9? Y no, o, por ejemplo, no tomó 8, tenían que ser 10. ¿Por qué? ¿O por qué tomó 6.000 monedas y no tomó 5.000? Alguien que me ayude. ¿No se le ocurre nada? Tenía de sobra. ¿Qué? ¿Ahora duro? Tenía de sobra. Tenía de sobra. No, porque eso no era de él, era del rey. Si no, él lo hubiera llevado de la casa, porque estaba donde el rey. Entonces lo tomó de ahí. Pero recordemos que era apreciado, o sea, él tenía acceso a eso. Pero eso tiene otro sentido. Y aquí es donde yo les cuento. Cada número en la palabra de Dios significa algo. Cada cosa que parezca en la palabra de Dios significa algo. Entonces, el número 10, bíblicamente hablando, significa algo concreto, algo específico. ¿Sí? El oro hacía alusión a dos cosas: a la riqueza y a las cosas sagradas. Entonces, en ese momento, todo lo que tuvieras que tenía oro era porque era sagrado. Entonces tú veías que los altares eran erigidos en oro. Los reyes, los egipcios eran amantes del oro porque ellos se creían sagrados. 6.000 monedas. El número 6, ¿qué significa? Imperfección. Imperfección. Y siempre que usted escuche en la Biblia el complemento del 100 o del 1000, significa que es muchísimo. Entonces dice que tomó 6.000 monedas de plata, y la plata significa también riqueza. Y dice 10 vestiduras, nuevamente 10 significa algo concreto, y las vestiduras significan estatus social. Según la vestidura de ese entonces, ¿sabía usted qué posición tenía la persona con la que estaba hablando? No sé si usted ha visto muchas películas, pero cuando llegaban, digamos, los tribunos o aquellos comandantes de los centuriones, cada uno cargaba un anillo, y ese anillo, según el rango, para poder saludar tenían que besarlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la pregunta es: ¿por qué Naamán toma todo esto? Pues armamos el rompecabezas. Naamán lo que quería transmitir el mensaje con estos regalos era el siguiente: que quería algo concreto, que se iba a dirigir a alguien que era sagrado porque era un profeta, y que a pesar de que él poseía las riquezas, era imperfecto, y que aparte de todo eso, le quería dar a entender de que él gozaba de un estatus social alto. O sea, todos estos regalos significaban, era la manera de transmitirle ese mensaje de esa necesidad al profeta. Por eso, no me quiero detener ahí, por eso cuando los Reyes Magos visitan al niño Jesús, le traen esos 3 elementos: incienso, mirra y oro. Pero yo no me puedo detener ahí, porque si no, eso se me vuelve una clase de historia teológica. ¿Sí? La cuestión es la siguiente, que es que, una pregunta, para volverme un poquito: ¿los Reyes Magos eran creyentes o no eran creyentes? No eran creyentes, por eso llevaban esos regalos. Naamán tampoco era creyente, por eso Naamán llevaba esos regalos. Ahí se la dejo. Bueno, entonces, verso número 6 y verso número 7. Al llegar, entregó el rey de Israel al rey de Israel la carta que decía: te presento a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, se rasgó las vestiduras para manifestar su indignación. Yo no soy un Dios para dar vida o muerte, y el rey de Aram me manda a este tipo o a este man para que lo sane, y estos son pretextos para no ir a la guerra. Nótese eso, yo quiero que tú analices esto, la confusión que había, porque es que de rey a rey se manda una carta, pero la carta no es diciéndole al rey: oiga, sánelo. Y el rey va a decir: ¿es que yo quién soy? O sea, era un rol que no le correspondía al rey. Por eso el tipo está desacreditado. ¿Este man qué le pasó? ¿Cómo así que me va a mandar eso?
Entonces, ¿sí? El rey se molesta demasiado, pero a la par estaba el hombre de Dios, Eliseo. Y entonces en el verso número 8 él dice que él se entera de que él se había rasgado las vestiduras y pregunta, ¿pero por qué haces eso? Mándalo que venga a mí y él sabrá que hay un profeta en Israel. O sea, nótese que en la retórica que se maneja, en el discurso que maneja el profeta le está queriendo decir al rey, mándeme ese incrédulo. ¿Por qué? Porque le está diciendo para que él sepa que hay un profeta en Israel. O sea, en otras palabras, para que sepa que hay un Dios que tiene poder. Entonces Naamán, al escuchar eso, dice que llega en su carro y en sus caballos y se detiene en la casa de Eliseo. ¿Por qué la palabra habla de que él llega en su carro y en sus caballos? Porque Naamán quería demostrar que él era Naamán y que él estaba por encima de cualquiera. Por eso le llega ya en el BM de 4 patas y lo parquea enfrente de la casa. Yo me imagino esa escena de ese tipo bien orgulloso, porque aparte no iba solo, no iba con escolta. Oiga, y en el verso número 10 dice, Eliseo mandó un mensajero. O sea que Eliseo salió o no salió. No salió. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué no salió Eliseo? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre? No, diga cualquier cosa, no se diga que está bañando, diga algo. ¿Por qué Eliseo no salió siendo el profeta de Dios? Temor. Por temor. Pero hay algo más grande, y es por una razón, porque los milagros de Dios ocurren diferente. Todos los milagros que hace Dios lo hace de distintas maneras, en distintos tiempos, de distintas formas. Y a veces nosotros creemos, pónganle mucha atención a lo que voy a decir, que es que si está fulano, sí ocurre lo que yo necesito. Y si el fulano no va, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiende? ¿Por qué no sale Eliseo? Porque Eliseo le quiere dar la gloria a Dios. Entonces manda ¿a quién? A un mensajero, que puede también estar siendo un siervo del profeta. Y el mensajero que le dijo, ¿qué una Naamán? Siga, hermano, se va a tomar algo. No le dijo nada, ni siquiera le dijo el nombre, ni siquiera le preguntó qué tenía o qué quería. Analice eso. Solamente salió. Imagínese esta escena. Imagínese que usted, por ejemplo, no sé, muchachos, jóvenes, devuelvan el tiempo los que estamos ya más de edad, que llegamos con el carro prestado a visitar la China y parqueamos el carro, y apenas parqueamos el carro no sale la mamá, no sale la china, sino sale el chinito menor y le dice, váyase que no hay nadie. ¿Cómo así que no hay nadie? Si ella me dijo que era a las 7. Eso pasó aquí. El tipo con el estatus social, con los sirvientes al lado, enfermo porque Naamán era el favorito del rey, porque había logrado todo. Y sale un mensajero y le dice, ni siquiera le pregunta cómo está, sino le dice, váyase para el río y báñese 7 veces. Este man, qué grosero, ¿cómo le ocurre decirme eso? Y tu carne será como antes y serás purificado. Yo quiero detenerme acá un poco, porque es que a veces nosotros, lo voy a decir por mí, eso es a título personal. Yo paso mucho tiempo en el sagrario. En efecto, pienso que Dios responde muchas cosas ahí. Y les voy a decir algo, y a veces Dios no me responde lo que pregunto. Y duro meses preguntando lo mismo y no responden. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa con el Señor? Que está mandando un mensajero y Él me entretiene con otras cosas y no me responde.
Y eso es duro para una persona que está viviendo en Dios a cada instante. Y entonces estoy ahí y aparece un servicio para Dios, una persona, esto, y a esa sí le responde y le da de una vez. ¿A usted le ha pasado eso? Muchas cabezas haciendo así. Es bien extraño cómo Dios actúa, ¿sí? A veces Dios necesita que tú y yo hagamos algo, y ahorita lo hablaba eso con mi hermano Luis. Son unas obediencias tan extrañas, como si Dios dijera: haga caso. Una vez me dijeron por ahí: usted hágale y no pregunte. Entonces a veces a uno le toca hacer caso porque le toca y uno no sabe ni por qué, ni para qué. Eso le pasó a este man. Entonces el man viene con todo su ego y bueno, ya, entonces yo vengo de parte del rey. Ya, bueno, sí, qué bueno. Y entonces nada más le manda un mensajero y ni siquiera le pregunta: no, váyase para el río. Y usted, man, ¿cómo me va a mandar para el río? Entonces es bien interesante esto, y le puedo contar un testimonio que me sucedió en el año 2016. Yo sabía que estaba en una vigilia muy grande que hacen allá de la Renovación Carismática, y se hace para fin de año esa vigilia para dar gracias por el año que se fue y dar gracias por el que viene. Y ese día yo creo que habían unas 800 personas y no habían más, y éramos dos predicadores. Yo hacía la última parte. Entonces en esa época había ese día una familia de gente dedicada a la política allá. Entonces a mí me gusta siempre llegar y sentarme entre la gente. A mí no me gusta que me tengan allá una silla y un sirviente diciéndome: ¿quiere agua, hermano mío? A mí eso no me gusta. Sí, porque siento que soy igual que todo el mundo. De hecho, todos somos iguales. Entonces yo estaba sentado ahí, entonces una señora me dijo: mijito, ¿podemos hablar? Y dije: claro, siéntese aquí. Y empezó a contarme la historia de ella, una situación muy complicada. Su nieto en las drogas, su esposo alcohólico, pagando arriendo, su hija embarazada por segunda vez de otro señor. O sea, una historia bien tremenda, y yo escuchándole, hablando con ella, cuando de pronto por esta parte se me acerca la mujer y me hace así. Y entonces, como el chavo, ¿no? Como el chavo. Entonces, ¿qué? Y me dice: mira, lo que pasa es que yo necesito un favor. Dígame, es que allá sí del señor que está allá. Sí, es que él quiere hablar con usted. Le dije: es que yo estoy con la señora. No, pero es que espere, le explico. Él pertenece a la gobernación del departamento tal. Le dije: ah, qué bueno. Pues sí, estoy hablando con la señora. No, pero déjeme le explico. Es que él no vive en la ciudad, él viene de otro lado. Le dije: pues si quiere le doy el nombre de la parroquia y mañana él va a buscarme allá. No, pero es que usted no está entendiendo. Es que él es fulano de tal. Le dije: ¿y qué? No, es que déjenme explicarle 5 minutos. Espera un momentico, mi señora. ¿Qué pasó? No, venga, es que es para que ore por él. Le dije: ahorita, cuando me pare allá arriba, ahí voy a orar por todos. Y esta señora no es menos que su familiar. No es menos que su familiar. A esa mujer le provocaba matarme. Entonces, eso fue lo que le pasó a Naamán. Ah, yo soy Naamán. Baila, decimos en Colombia. Usted no es nadie. Vaya, bañe en el río 7 veces. ¿Ya? Y mire lo que sucede. Entonces, es bien interesante que... ¿cuáles fueron los números que nombramos ahorita? Que nada más llevan 10, 6 y 10, ¿cierto que sí? Que significan: soy imperfecto, quiero algo concreto, que es: quiero sanarme de la lepra, y tengo un estatus social porque tengo estas vestiduras, y son 10, ¿cierto? Y entonces que nada más ni siquiera sabe, si me manda el chino ahí, dígale que 7 veces. ¿Por qué 7 veces y no 3, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Ah? Porque eran 7 días a la semana. ¿Por qué 7 veces? Porque eran 7 días a la semana. ¿Ah? Eran 7 días a la semana.
Es un buen punto porque cuando estudiamos los números en la Biblia sale eso. Pero verdaderamente es que el 7 significa la perfección de Dios. Entonces todos estos regalos que llevan a Amán para transmitir un mensaje, le está diciendo: todo eso que tú traes ante Dios no es nada. Y lo que lo manda a hacer 7 veces es un acto humilde. Bañarse en un río. ¿Quién no se ha bañado en un río? ¿Sí? Es bien interesante. Los ricos tienen su propia piscina para no compartirla con los demás. Ahora a este man le tocaba hacerse pobre e irse para el río, y ni siquiera cualquier río, sino un río en específico. Seguimos leyendo. Verso número 11 y 12 dice: Naamán se enojó, se retiró porque él había pensado: a mi llegada saldrá personalmente a encontrarme, se detendrá, rogará a Yahvé y con su mano tocará la parte enferma y quedaré sano. Y entonces aquí reniega y dice: ¿acaso no son mejores Habaná, Fafar y los ríos de Damasco que todos los ríos de Israel? Podría bañarme en Damasco para mejorar la lepra. O sea, quiere decir que Naamán, el profeta lo estaba mandando a bañarse al río más popular, al río más sucio, al río más común y corriente, en otras palabras, al río de los pobres. Por ejemplo, imagínense esto, que uno de los presidentes de esta nación quiere ir a bañarse al río Bravo, en la misma joda. ¿Será que ellos van o no van? No van. No van. Entonces eso le molestó muchísimo a Naamán. Madre, hermano, tengo que irme para allá. ¿Cómo voy a bañar? Yo voy a bañar allá. Entonces es bien interesante lo que Dios nos pone a nosotros a obedecer. En una oportunidad, en un retiro de renovación también, me llevaron a mí. Y ahí Dios me dio una enseñanza grandísima. Tú puedes servir aquí en este retiro. Claro, yo voy, no sé qué. ¿Y qué tema preparo? Ninguno. Entonces, ¿para qué me lleva? Para que ore. Y digo: sí, ¿a qué hora oro? Allá en silencio, solo. ¿Sí? Y yo dije: Señor, lo voy a hacer. Yo no me puedo negar a eso. Y sí. Ese día me pasó algo bien interesante y lo voy a contar. No lo iba a contar, pero su risa me ha motivado a contarlo. Sí, ¿saben por qué? Porque es que en la humildad o en las obediencias que nos pone Dios, Dios se deja ver. Vean, llegué yo allá, listo, entonces yo voy a orar. Listo, entonces ¿qué? ¿Cómo es la vuelta? Dije yo: ¿quiénes son? Fulano, sultano, vengan acá, vamos a orar. ¿Cómo vamos a orar? Y vamos a orar de esa manera. Entonces yo me encerré con ellos en un sagrario. Y entonces le dije: necesito los papeles de los nombres de todas las personas que están acá. Uy, pero ¿por qué está pidiendo? Usted haga caso. ¿Cómo es que es? Usted hágale y no pregunte. Y éramos 5 y habían unas 20 y pico de personas. Tráiganme los papeles. Meta la mano y saque 4 papeles. ¿Por qué? ¡Meta la mano! Le dije: esas 4 personas usted va a orar todo el fin de semana solo por esas 4. Y yo también. Pero yo siempre que voy, póngale cuidado, ¿cómo es Dios? Hacer un servicio, una vigilia, lo que sea, de servicio, yo llamo por allá a un monasterio donde la Madre Superiora es amiga mía y le digo: voy a dar tal servicio, hágame el favor y ore por mí. Tranquilo, mijo. Y nos pusimos, y nosotros allá encerrados orando, y yo allá extrañando el micrófono. Pero no, yo tenía que orar porque Dios me había mandado a eso. Y Dios haciendo allá milagros entre esa gente. Milagros, pero milagros bravos. Entonces yo les dije: vamos a hacer una tarea, y es que en cada tema vamos a salir de a 2. Éramos 6. No, salimos 3 y nos quedamos 3. Entonces salimos 3 allá al grupo a interceder en presencia del grupo, y los otros 3 en el sagrario, y al siguiente tema cambiamos. Y así fue. Y pasó algo del cielo, porque era un sitio alejado. Allá no entraba ni el COVID, para decir. No entraba, era muy lejos, demasiado lejos.
Y entonces en el último tema me correspondió a mí salir a interceder allá. Y las otras personas se quedaron allá. Y pues yo les conté, bueno, vamos a hacer esto, tranquilo, yo pagué allá una intención en Colombia, porque fue aquí en Estados Unidos que pasó eso. Y pagué, mi sacerdote celebró eso. Y entonces me correspondió a mí la última vez estaba intercediendo allá. Cuando llegaron, pálidos, los otros tres, ¿y yo dónde los puse a ustedes? Les dije, no, hermano, acaba de pasar algo tremendo. ¿Qué pasó? Estábamos orando, ahí como usted lo dijo, y de pronto se abrió una capilla y entraron 3 monjas. 3 monjas clarisas. Las monjas clarisas son de claustro. Y a ese es el monasterio que yo llevo la intención. Y se sentaron al lado de nosotros, sacaron la camándula y nosotros nos acordamos de usted, que usted había pagado esa intención. Y nosotros la miramos asustados. Eran salvadoreños, ¿no? ¿Y qué les dijo? Le dije yo. Dijo, no, yo les dije, ¿cómo entraron? Y entonces la hermana dijo, no, íbamos pasando y sentíamos la necesidad de entrar a orar a esta capilla. Y se quedaron ahí un rato y se fueron. Y entonces yo le pregunté al organizador, venga, ¿por aquí hay monjas clarisas? No existe por acá. No sé qué pasó, porque yo no lo vi. Lo que sí vi fue esa impresión de esa gente llorando, de haber visto unas monjas que fueron a orar allá, por la gente que estaba allá a interceder. Entonces ahí Dios me estaba mostrando a mí, no es lo que tú quieras, sino lo que yo quiero. Entonces eso le estaba pasando a Naamán. Yo me lo imagino ahí con sus 6,000 monedas de plata, sus 10 carros de oro y sus vestiduras, y viene el profeta, ¿qué es esa joda? Oiga, sería interesante que termine de leer el texto para que vea lo que pasa con esas ofrendas. No le voy a contar. Verso 13 y 14, no, verso 13 y 14, sus servidores se acercaron a él cuando él se iba, o sea, él se iba porque estaba muy molesto, y le dicen, padre, si el profeta le hubiera mandado a hacer una cosa difícil, ¿no lo hubieras hecho? Qué fácil es bañarte en el río que él te ha ordenado. Bien interesante, ¿no? Lo que me pasó a mí, pues si no tocó predicar, pues tocó orar y ya, pues vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces ellos están persuadiendo, diciéndole, oiga, pero ¿por qué no dejan orgullo? Bájese de la nube donde está. Ni siquiera en la nube se sube Jesús, ahora sí se va a subir usted. Vaya, haga eso y hágalo bien. ¿Sí? Y eso nos pasa quizás a nosotros, todos los servidores, en ocasiones creemos estar por allá arriba, y eso es falso. Eso es falso. Entonces eso es lo que le estaba pasando a Naamán, tenían que bajarlo de allá. Estaba muy creído porque él creía que había ganado el ejército y bailas, lo había ganado era Dios, no él. Pero es bien interesante porque ¿quién le transmite o quién persuade a Naamán? ¿Quiénes son los que le hablan a Naamán ahí? Servidores, ¿cierto? Esclavo de él. ¿Y por qué los esclavos le dicen eso a Naamán? ¿Qué es lo que hace un esclavo? Obedecer. Entonces un esclavo sabe de obediencia, un esclavo sabe de humildad. Entonces a veces hablar con gente humilde o gente sufrida en la vida nos ayuda a entender nuestra vida, porque ellos sí saben qué es pasar por el dolor. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que uno dice, ay, qué día tan difícil, y aquel que ha hecho siempre nos dice, ah, está suave, usted no ha hecho nada, pero porque él está acostumbrado, o porque quizá a él le tocó más duro que a mí. No, en serio, se ríe nada más. Y ahí me pasó un caso, ponle cuidado que me pasó un caso allá en Colombia, bien interesante, y hay una doctora, ella es fisioterapeuta, ella fue monja, y terminó fisioterapia, no terminó de ser monja, y me llamó a que fuéramos a visitar a las veredas a unos niños discapacitados. Entonces había niños con distrofia, había niños en estado vegetal, por allá entre las montañas. Entonces yo fui, porque aparte de que ella hacía la terapia, hacíamos oración por estas personitas.
Entonces entramos en una casa en una montaña donde había un niño y él no se movía, solamente se le hacen masajes en las piernas para que los músculos no se atrofien. Estuvimos ahí, estuvimos orando y en la oración el niño como que quería hablar. Y yo dije, ay Dios mío, este chino va a hablar acá. Y yo nunca había hablado. Bien interesante ese día. El caso es que terminamos de hacer eso y la dueña de la finca nos saca un bulto de naranjas. Pero era un bulto así. Tomen, para ustedes. Y yo qué voy a hacer con esa vaina, esa vaina está por allá. Imagínate yo echarme un bulto de naranjas en un carro y llegarle a mi mamá con un bulto, me toca ponerme a vender naranjas. Entonces le dije al taxista, eche esa joda ahí atrás al baúl. Bueno, siguiente lado era como a 40 minutos y nos encontramos con una niña de 1 año que nació y le faltaba un hueso aquí. Entonces ella no podía sostener su cabecita era así. Y la mamá no era tremendo y aquí tenía una válvula. Y en una pobreza tremenda. Y llego yo allá, oiga, y entonces bueno, ella a mí me dio un dolor ver esa mamá, cada tristeza, la casa era, toda la casa era un pedacito, era como esto nada más, y ahí tenía la cocina, en este lado el baño y una cama, un fogón tenía. Y entonces hicimos oración por la niña y todo eso, y en un descuido la señora fue y nos hizo un jugo de curuba. Póngale cuidado, curuba es una fruta, no se asuste. Bueno, hagámoslo con mangos para que ustedes no tengan problema. Mango lo conocen. Entonces nos hizo un jugo de mango en leche y era lo único que tenía en la nevera, 1 litro de leche, y la tienda más cercana estaba a 2 horas en carro. Yo estaba ahí lejos y a mí me dio un dolor y le dije al taxista, baje el bulto de naranjas. Uy, pero Miguel, baje el bulto de naranjas, que las naranjas eran para acá, no eran para nosotros. Entonces Dios a veces hace cosas bien interesantes. ¿Para qué necesitaba yo un bulto de naranjas? Yo no lo necesitaba. ¿Lo necesitaba quién? La señora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo en el siervo. Pero venga, si él le hubiera puesto a hacer una cosa más difícil, ¿usted lo hubiera hecho? Sí. Pues vaya abajo y se haga caso. Y entonces, mire bien interesante el verso 14, que es donde está toda la esencia de esto para terminar. Dice que Naamán acepta bañarse en el Jordán las 7 veces, como le había dicho Eliseo, y que su piel se puso suave como la de un niño, y que había quedado purificado. Purificado. Cuando la palabra de Dios se refiere a que su piel se le puso como la de un niño, quiere decir que volvió a nacer, volvió a tener una oportunidad de vida. Entonces aquí sucedieron 2 cosas con Naamán. Una, se curó, ¿cierto que sí? Se curó. 2, llegó a la fe. Llegó a la fe, Naamán no creía. Y la tercera, que es la más interesante, y dicen los cantantes, y con esta me despido, es que Naamán recobró la identidad. Porque Naamán significa ¿qué? Agradable, amable. Y con la lepra, ¿qué era? Desagradable. Entonces tuvo que llegar la lepra para Dios devolverle la dignidad. O sea que tiene que llegarte un problema en la vida para que tú recuperes lo que Dios te ha dado desde el principio. ¿Ok? ¿Quieren orar o quieren que siga hablando? Dígame algo, porque si no yo le empiezo a echar chistes, no mentira. Pónganse de pie, querido grupo de música, vénganse para acá, cierre sus ojos. No sé si usted sea Naamán o yo sea Naamán agradable. Póngase en pie.